Hola chicos, en esta oportunidad vamos a ver cómo se resuelve un ejercicio aplicando la distribución de Poisson, ya resolviendo el ejercicio mediante las tablas. Bueno, acá nos dice, si un banco recibe un promedio de 6 cheques sin fondos por día, ¿cuáles son las probabilidades de que reciba 4 cheques sin fondo en un día dado, menos de 3 cheques sin fondo en un día dado, 10 cheques sin fondo en cualquiera de 2 días consecutivos y ningún cheque sin fondo en un día dado? Bueno, ¿qué datos tenemos que tener en cuenta? X, que era X, es una variable aleatoria discreta que indica el número de ocurrencias en el intervalo. El intervalo de cuánto es en nuestro ejercicio es de un día. O sea, en el intervalo de un día tenemos en promedio 6 cheques sin fondo. O sea que en promedio, que es mu, es la media, es igual a 6. Ahora, para un intervalo de 2 días, la media va a ser de 12 cheques sin fondo. Esto nos va a ser de utilidad, esta media, este promedio de 12, para el punto C, ya que nos pide en cualquiera de 2 días consecutivos. O sea, tengo que tener en cuenta un intervalo de 2 días, no de uno. Bien, veamos cómo se resuelve. Primero nos pide 4 cheques sin fondo en un día dado. O sea, las probabilidades de que se reciba 4 cheques sin fondo en un día dado. Nos vamos a la tabla. Bueno, acá como pueden ver en la tabla, en la parte que tengo en amarillo, acá dice mu igual a lambda. O sea, lambda es igual a mu, que es la media, es lo mismo. En algunos lugares van a encontrar que la media o el promedio se denota con la letra lambda, y en otras van a ver que se denota con el símbolo mu. Ese indica el promedio. Nosotros entonces, ¿qué dato teníamos? Que en el intervalo de un día recibamos 6 cheques sin fondo en promedio. Ya entonces tenemos que ver este valor de mu, 6. X, que habíamos dicho que era X, indicaba el número de ocurrencias en el intervalo. Y el ejercicio nos preguntaba cuál era la probabilidad de recibir 4 cheques sin fondo. Entonces, acá, para mu igual a 6, veo X igual 4, que eran la cantidad de cheques sin fondo que recibía en el intervalo de un día. Entonces veo para 4 y un promedio de 6, voy a tener 0,1339. Entonces, digo que la probabilidad de que reciba 4 cheques sin fondo en un día dado es del 13,39%, o sea, este valor multiplicado por 100. Bien, me dice en la B, menos de 3 cheques sin fondo en un día dado, o sea, la probabilidad de que reciba menos de 3 cheques sin fondo en un día dado. Como me dice menos de 3 cheques, ¿qué tengo que hacer? Puede ser la probabilidad de que no reciba ningún cheque sin fondo, la probabilidad de que reciba un cheque sin fondo, o la probabilidad de que reciba 2 cheques sin fondo. Es la sumatoria de esas probabilidades. ¿Ves? Acá tengo la probabilidad de no recibir ningún cheque sin fondo, más la probabilidad de recibir un cheque, más la probabilidad de recibir 2 cheques sin fondo. Entonces, tengo que buscar esas probabilidades acá en la tabla. Acá, para x3, no lo tenemos que tener en cuenta, porque me dice menos de 3. Si me dijera 3 o menos, ahí sí tengo que tener en cuenta el 3, pero acá me dice menos de 3, entonces no lo tengo en cuenta. Entonces veo, la probabilidad para 2 es este valor, la probabilidad de recibir un cheque es este valor, la probabilidad de no recibir cheque sin fondo es este otro valor. Tengo que sumar estos 3 valores que tengo acá. Nos vamos a la hojita,
Y acá tengo la sumatoria de las probabilidades, me da 0.062. Entonces, la probabilidad de que reciba menos de 3 cheques sin fondo en un día dado es del 6,2%. Ahora me dice la C, la probabilidad de que reciba 10 cheques sin fondos en cualquiera de 2 días consecutivos. Acá tengo que tener en cuenta el intervalo, tengo que tener cuidado porque acá el intervalo cambia, ya no es en un día, sino en 2 días consecutivos. Entonces ya el promedio de la media va a ser de 12, ya no de 6. Y son 2 días consecutivos. Ahora, voy a la tabla y veo, para 12, veo x igual a 10. Voy a tener este valor, 0.1048. Entonces, ¿qué digo? La probabilidad de que reciba 10 cheques sin fondo en cualquiera de 2 días consecutivos es del 10.48%. Bueno, después me dice, ¿cuál es la probabilidad de, de no recibir cheques sin fondo? Es decir, la probabilidad de que reciba ningún cheque sin fondo en un día dado, de que no reciba cheques sin fondo. Entonces, va a ser la probabilidad para x igual 0. Nuevamente nos vamos a la tabla. Para un día dado, no para 2, entonces volvemos a ver para 6, para un promedio de 6. Veo que para x igual 0 voy a tener 0,0025. Entonces, vamos a la hojita donde tenía anotado todo. Entonces, la probabilidad de que no reciba cheques sin fondos en un día dado es de 0,25%. Bueno, así es como se utiliza la tabla para una distribución de Poisson. Tengo que tener en cuenta el intervalo que estoy considerando para el ejercicio, en este caso intervalos de un día, dependiendo de lo que me pidan, acá para 2 días, tengo que tener en cuenta, ¿qué otro dato tengo que tener en cuenta? El promedio para cada intervalo, la media, y bueno, X va a ser el número de ocurrencias en el intervalo, en este caso el número de cheques sin fondo en un día dado, en el intervalo de un día. Entonces, bueno, eso así se utiliza la tabla de distribución de Poisson. Cualquier duda que tengan, me avisan por los foros o por mensaje privado.